Días a todos. Hoy lo que vamos a ver son lo que llamamos comúnmente regiones comunes al cráneo y a la cara. Como el nombre lo indica, son cavidades o sitios en los cuales van a estar formados por algunos huesos de la cara y otros y algunos por también huesos del cráneo. Por eso es cavidades que son comunes a las dos zonas de la cabeza. Estas cavidades van a ser principalmente las fosas nasales, la cavidad orbitaria, las dos cavidades orbitarias, las fosas pterigomaxilar, cigomática, fosa pterigoidea y bóveda palatina. Entonces, repito, las regiones comunes van a ser fosas nasales, cavidades orbitarias, fosa pterigomaxilar, fosa cigomática, fosa pterigoidea y bóveda palatina. Esas son las regiones que denominamos nosotros comunes al cráneo y a la cara. La primera región común que vamos a ver son las fosas nasales. ¿Sí? Las fosas nasales tienen la particularidad de tener una abertura anterior, que es lo que estamos viendo en la imagen, una abertura anterior, también conocida como orificio piriforme por su forma de pera, ¿sí? Abertura anterior o orificio piriforme, una abertura posterior, también denominadas coana, y cuatro paredes, una pared superior o techo, una pared inferior o piso, una pared interna, que es lo que conocemos comúnmente como tabique nasal, y una pared externa. Esa sería entonces la constitución de estas fosas nasales. Es importante que tengan en cuenta lo siguiente: cuando van a estudiar cualquiera de estas regiones comunes, hay que ser muy específico en la explicación o en la constitución. Lo que nosotros tenemos que ver es más o menos qué forma tiene, si es que tiene alguna comparación con alguna forma geométrica. Generalmente la mayoría sí, tiene una forma de pirámide, una forma, como en este caso, que es cuadrangular. Va a tener, entonces, fijarse primero qué paredes tiene, y cuando ahora empecemos a hablar de cada pared y de cada abertura, por ejemplo, ser específico de qué parte, de qué hueso la constituye. O sea, no alcanza a decir maxilar superior, ¿sí? Hay que ser específico, qué sé yo, base mayor del maxilar superior, cara interna de la lámina vertical del palatino. ¿Está claro? O sea, esa es la forma de decirlo y de estudiarlo, ser específico con qué parte de qué hueso lo constituye, no el nombre del hueso, no alcanza eso. ¿Está? Bien. Entonces, decíamos que tenía estas fosas nasales dos aberturas. La abertura anterior, que les había dicho que se llama orificio piriforme, va a estar constituido por, en la parte superior de este orificio va a estar el borde superior, estaría formado por los huesos propios de la nariz, ¿sí? El borde inferior de los huesos propios de la nariz. Hay chicos que no escuchan. A ver, vamos a chequear que estaba viendo en el chat gente que no escucha. Bueno. ¿Se escucha bien? Pongan en el chat sí, no, bajo. Ah, sí. Ahora sí, perfecto. Listo, Ariel. ¿Listo? Sí. Perfecto. Bien, entonces volvemos a retomar. Les decía, el orificio anterior de la fosa nasal, el orificio piriforme, va a estar formado en su parte superior por el borde inferior de los huesos propios de la nariz, o huesos nasales, y en todo el resto de su extensión va a ser el borde anterior de ambos maxilares superiores, ¿sí? En la zona donde ambos maxilares, en la parte inferior, en la línea media de la parte inferior, donde ambos maxilares se unen, se forma lo que se conoce como espina nasal anterior, ¿sí? Este orificio piriforme tiene como accidente
la espina nasal anterior, y en la parte superior, en el borde inferior de los huesos propios, hay una pequeña escotadura que se llama escotadura nasolobular, que es para que pase un pequeño filete nervioso hacia la piel. Después no hay ninguna otra elemento que lo constituye, ¿sí? Borde inferior de los huesos propios y borde anterior del maxilar superior. Sería la cara anterior facial, que es esta del maxilar superior. Bien. Por detrás vemos la abertura posterior, que son las coanas. Si nos ubicamos, estos serían las apositeroides, acá delante la bóveda para tener los dientes, para que se ubiquen, cuando estamos mirando de atrás el cráneo, es esta parte del cráneo, ¿sí? Lo vemos ahí, bien ahí, ¿sí? Ahí están las coanas, como ven las pterigoides, ahí y ahí. Entonces, ahí estamos con las coanas. Estas aberturas entonces posteriores de las coanas van a estar delimitadas. A ver. ¿Sí? Estaríamos ahí la abertura posterior, para que se ubiquen. Van a estar delimitadas arriba por la cara inferior del cuerpo del efenoides, llegamos al borde de la sala del Böhmer. Abajo va a estar delimitada por el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Repito, arriba cara inferior del cuerpo ilioide con el ala del Böhmer. Abajo el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Hacia la parte externa o hacia afuera va a estar delimitado por el borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides, ¿sí? Apófisis pterigoides, ala interna, y hacia adentro por el borde posterior del Böhmer, que sería que forma el tabique. Entonces, así queda delimitada la abertura posterior o coana. Arriba cuerpo del efenoides, abajo borde posterior de la lámina horizontal del palatino, hacia afuera el borde posterior de la ala interna de la apófisis pterigoides y hacia adentro el borde posterior del Böhmer. De esa manera tenemos delimitada la abertura posterior o coana. Después tenemos, como dijimos, 4 paredes, ¿sí? Vamos a tener 4 paredes. La pared superior o techo, a ver si estamos bien, sí, está bien. La pared superior o techo sería esto que vemos acá. Fíjense, o sea, nosotros tenemos la abertura anterior acá, la abertura posterior acá, ¿sí? Es todo esto. Entonces quiere decir que el techo es todo esto que yo estoy poniendo por acá. Poniendo ahí, eso. ¿Está? Entonces vamos a ver. Si ustedes observan, va a haber podemos dividir el techo de las fosas nasales o pared superior en 3 sectores. Un sector anterior, un sector medio y un sector posterior. Que si ustedes se fijan, por los huesos que lo constituyen, el sector anterior lo vamos a llamar, fíjense que hay acá huesos propios y el frontal. Entonces lo vamos a llamar frontonasal, ¿sí? Frontonasal. Recuerden que los huesos propios también se llaman nasales, ¿sí? Entonces, un sector anterior o frontonasal. Este que está en amarillo, que tiene acá la apófisis glitagali, es el etmoides. Entonces, un sector medio o etmoidal y un sector posterior que va a estar formado prácticamente en casi en su totalidad por el cuerpo del efenoide. Entonces, va a ser el sector posterior u efenoidal. Entonces, ¿quién constituye la parte anterior, que dijimos llamada frontoetmoidal? Lo van a constituir los huesos propios de la nariz y esta porción del frontal que se llama espina nasal del frontal. Entonces, el techo de fosa nasal está formado, sector anterior o frontonasal, por huesos propios de la nariz y espina nasal del frontal. La parte media, que sería la porción etmoidal, va a estar constituida por la lámina cribosa, o sea, la lámina horizontal, se acuerdan que está perforado por orificios, la lámina cribosa del etmoides. Y el sector posterior
que sería esto de acá, fíjense, esto es el cuerpo del efenoides. Por lo tanto, la cara esta del efenoide que mira hacia adelante, la cara anterior, y esta que mira hacia abajo, la cara inferior. Entonces va a estar formado por la cara anterior e inferior del cuerpo del efenoides, anterior e inferior del cuerpo del efenoides, y justo ahí, como estamos viendo acá, en la cara inferior del cuerpo del efenoides, articula el vómer que tiene dos alitas, entonces queda apoyado en esa cara inferior. Entonces, esas alas del vómer también integran el techo de fosas nasales. Entonces, repito, pared superior o techo, tres sectores, el anterior llamado fronto nasal, constituido por huesos propios de la nariz y espina nasal de frontal, medio etmoidal, formado por la lámina cribosa del etmoides, y posterior o efenoidal, formado por cara anterior, cara inferior del cuerpo del efenoides y las alas del vómer. También participa en esta cara inferior, en esta cara superior, pero ahí articulando en la cara inferior, un pequeño pedacito de una apófisis que tiene el palatino, que es la apófisis efenoidal del palatino. ¿Sí? También entra en este sector posterior del techo. Bien, entonces cara anterior, cara inferior del cuerpo del efenoides, alas del vómer y podemos sumarle la apófisis efenoidal del palatino. Bien, entonces es la pared superior del techo. La pared inferior del piso es como si nosotros miráramos el paladar del otro lado, ¿sí? Como si miráramos el paladar del lado de arriba, digamos, ¿sí? Va a estar formado este piso, que es totalmente liso, acanalado, lo que vamos a ver que participan cuatro huesos, ¿sí? Los dos maxilares superiores. ¿Qué parte del maxilar superior? Las apófisis palatinas. ¿Qué parte de la apófisis palatina? La cara superior. Entonces, ¿cómo está formado el piso de fosas nasales? Por la cara superior de las apófisis palatinas del maxilar superior, de ambos maxilares superiores, cara superior de las apófisis palatinas de ambos maxilares, y la cara superior, lo ponemos acá atrás, la cara superior de las láminas horizontales de ambos palatinos. O sea que participan los dos palatinos y los dos maxilares. ¿Sí? Esto es lo que se llama sutura crucial, donde se encuentra en forma de cruz, entre los dos láminas horizontales y los dos apófisis palatinas. Desde arriba, porque acá tendría que calzar el tabique nasal, desde arriba, en este punto, articula el vómer, y por lo tanto es lo que yo dije la otra vez, que era la única articulación del cuerpo con 5 huesos, porque están los dos palatinos, los dos maxilares, y se agrega el vómer desde arriba formando el tabique. Así que esa sería la articulación con 5 huesos. Lo que podemos ver como accidente en esta cara inferior, en la cara inferior lo que vamos a ver como accidente es a ambos lados del tabique, en el sector anterior, dos orificios, que son los orificios para el conducto palatino anterior. ¿Sí? Acá vemos dos orificios, cuando veamos el paladar vemos que esos dos orificios son como una Y, son dos pequeños conductos en uno solo, porque abajo en el paladar hay un solo orificio en la línea media. ¿Sí? Entonces son dos conductos que vienen y desembocan en uno solo. Pero en la fosa nasal, el conducto palatino anterior, entonces uno para cada fosa nasal. Bien, ese sería el piso entonces. Vamos a la pared interna. La pared interna es lo que nosotros denominamos el tabique nasal. ¿Sí? El tabique nasal va a estar formado principalmente por dos huesos. Uno va a ser lo que denominamos lámina perpendicular del etmoides, lámina perpendicular del etmoides. ¿Qué era la lámina perpendicular del etmoides? No es otra cosa que la parte más inferior de la lámina vertical. ¿Se acuerdan que el etmoide tiene una lámina vertical, una lámina horizontal y dos masas laterales? La lámina vertical, si teníamos en cuenta a la lámina horizontal, la lámina vertical quedaba dividida en dos partes. Una que era arriba, la crista Galli, y abajo la lámina perpendicular. Bueno, esta lámina perpendicular del etmoides es la que forma esta parte del
tabique nasal. Y con ella articula el otro hueso que forma el tabique, que es el hueso vomer. ¿Sí? Entonces, el tabique nasal quedaría constituido por la lámina perpendicular del etmoides y por el vomer. Acá no hay grandes accidentes anatómicos, simplemente se puede observar algún canal vascular, o sea, pequeños canales para que pasen vasos y nervios del tabique, ¿sí? La arteria fenopalatina interna, el nervio nasopalatino, que van a ir, fíjense, buscando el tabique, porque van a ir a buscar este conducto que es el que recién les mostraba yo en el piso, que es el conducto palatino anterior, para salir al paladar. Bien. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjense acá, en esta imagen. El tabique nasal completo, el que nosotros conocemos, no, o sea, diferenciemos el tabique nasal de las fosas nasales con sus tejidos blandos y el tabique nasal de las fosas nasales óseas. O sea, el esqueleto óseo son estas dos partes que estamos viendo acá, que es lo que dije recién, la lámina perpendicular del etmoides y el vomer. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros vemos hacia atrás, fíjense, el tabique nasal le falta como una parte, ¿tá? O sea, no alcanza a llegar al extremo anterior. ¿Por qué? Porque el resto del tabique nasal está completado por un cartílago, ¿sí? Es el cartílago del tabique, lo que nosotros tocamos en la parte anterior. Entonces, que se llama cartílago cuadrangular, ¿sí? El cartílago del tabique recibe el nombre de cartílago cuadrangular. O sea que esos dos, esa lámina perpendicular del etmoide y el vomer estarían completando el tabique, el cartílago cuadrangular. ¿Sí? El esqueleto óseo es vomer y etmoides, o sea, lámina perpendicular, y se le suma para completar el tabique que nosotros conocemos el cartílago cuadrangular. Vamos a la pared externa ahora, ¿sí? Que es la más compleja de las fosas nasales. Vamos a ir teniendo en cuenta ciertas partes. Cuando nosotros si miramos la pared externa, vamos a suponer como si nosotros nos apoyáramos con la espalda, nos apoyáramos en el tabique nasal y miráramos hacia afuera, o sea, hacia la parte externa, veríamos toda esta estructura, la pared externa de las fosas nasales. ¿Cómo va a estar formada? Va a estar formada por varias partes y varios huesos. Primero, va a estar formado por dos partes del maxilar superior. Uno va a ser la cara interna de la apófisis ascendente del maxilar, cara interna de la apófisis ascendente del maxilar, y por toda la base mayor del maxilar. O sea que del maxilar superior, dos partes. La cara interna de la apófisis ascendente y la base mayor, que era esa que nosotros vemos el agujero del seno, que nos llamaba la atención, el orificio del seno maxilar, o sea, este orificio que veíamos acá, ¿sí? Entonces, toda la cara interna de la apófisis ascendente y toda la base mayor del maxilar superior. Por detrás del maxilar articulaba el efenoides y articulaba lo que sería la apófisis pterigoides. Por detrás del maxilar, entonces, también formando parte de las fosas nasales, tendríamos nosotros el ala interna, es más, si quiero ser específico, es la cara interna del ala interna de la apófisis pterigoides. Repito, entonces, hueso que integran la pared externa de fosas nasales, cara interna de la apófisis ascendente del maxilar superior, base mayor del maxilar superior, y hasta ahora tenemos la cara interna del ala interna de la apófisis pterigoide. ¿Sí? Cara interna del ala interna de la apófisis pterigoide. Bien, ahora vamos a sumarle. Si recuerdan ustedes, una forma fácil de acordarse es que este orificio del seno maxilar se achicaba cuando se articulaba en el cráneo con distintos huesos, arriba, adelante, atrás y abajo. Si yo voy sumando esos huesos, voy a tener la totalidad de lo que articulan alrededor de este orificio, y por ende, todos van a formar la pared externa de fosa nasal. Entonces, a estas tres partes, o sea, a las dos partes del maxilar, a la ala interna, vamos a ir sumando los huesos. Primero, ¿qué le sumamos? La cara interna del unguis, la cara interna del hueso unguis.
Bien, seguimos. Le sumamos la lámina vertical del palatino. ¿Qué parte de la lámina vertical del palatino? La cara interna. Que fíjense, al poner acá la lámina vertical, acá hay una otra fosa que la vamos a ver dentro de un rato, la pterigo maxilar. ¿Sí? Cuando yo pongo, la cierro y la dejo cerrada hacia el lado de adentro. ¿Observan? Por eso acá veo fosas nasales, pero acá veo un agujerito, que es el efecto palatino. Si yo me meto del otro lado, voy a la fosa pterigo maxilar. Entonces, acá le estamos sumando, ¿qué parte? La lámina vertical del palatino. Y dentro de la lámina vertical del palatino, la cara interna. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Cara interna de la apófisis ascendente, base mayor del maxilar superior, cara interna del ala interna de la apófisis pterigoides, cara interna del unguis, cara interna de la lámina vertical del palatino. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Qué nos quedaría sumar? Y nos queda sumar un hueso que cierre por acá adelante, acá arriba, de adelante, y otro que nos cierre acá abajo. Y bueno, ese va a ser el cornete inferior, es el otro hueso que nosotros sumamos el cornete inferior a la pared externa, y vamos a sumar la cara interna de las masas laterales del etmoides. Entonces, vuelvo hacia atrás, y repito, todos los huesos entonces que constituyen la pared externa de fosas nasales. Cara interna de la apófisis ascendente del maxilar superior, base mayor del maxilar superior, cara interna del ala interna de la apófisis pterigoides, cara interna de la lámina vertical del palatino, cara interna del hueso lagrimal o hueso unguis, cornete inferior y cara interna de las masas laterales del etmoides. Bien, o sea que este sería el aspecto que presenta la cara externa. ¿Qué accidente nos llama la atención acá? Bueno, justamente, recuerden que la cara interna de las masas laterales del etmoides tenían dos saliencias que se denominaban cornete superior y cornete medio, ¿sí? Al cual le agregamos un hueso independiente que es el cornete inferior. Entonces, la pared externa de las fosas nasales, lo primero que nos llama la atención es la saliencia curva de tres crestas, ¿sí? Tres crestas que son óseas, que son los tres cornetes. Fíjense que un detalle importante, los cornetes superiores es muy cortito, el medio es un poco más largo, excede para hacia atrás y hacia adelante, y el inferior es mucho más largo todavía. Quiere decir que no terminan, lo que sería la parte anterior o la cabeza del cornete, no terminan los tres en una línea, sino que van en forma oblicua. ¿Sí? Si yo trazo una línea imaginaria como esta que está acá, si yo trazo una línea imaginaria que pase por el extremo anterior de los cornetes, la pared externa de las fosas nasales va a quedar dividida en una zona antero-superior y una zona postero-inferior. La antero-superior se lo va a llamar preturbinal. ¿Sí? Todo lo que es turbinal quiere decir, está relacionado con los cornetes. Entonces, si está por delante de la zona de los cornetes, pues está pasada por el extremo anterior de los cornetes, esta zona que está por delante de los cornetes se va a llamar zona anterior o preturbinal. Es una zona que no tiene mayores accidentes, que es lisa, ¿sí? Y la zona posterior, como están los cornetes, se van a llamar zona turbinal. ¿Qué tiene de importante? Como los cornetes, si esta fuera la pared de las fosas nasales, ¿sí? Si esta es la pared de las fosas nasales, y los cornetes son curvos, entre el cornete, la cara externa del cornete, o sea, esta cara, y la pared externa de las fosas nasales, queda formado un espacio, ¿sí? Que es denominado meato. ¿Tá? Y esto es una pregunta de examen importantísima. ¿Qué es un meato? Entonces, por definición, un meato es el espacio comprendido entre la pared externa de un cornete, ¿tá? Pared externa de un cornete, y la pared externa de las fosas nasales, ¿sí? Si el cornete es curvo así, es el espacio que queda acá.
¿tá? Entre la pared de las fosas nasales y el cornete. El cornete es curvo. No es, y lo digo claramente, no es el espacio entre dos cornetes. ¿Está claro? Entonces, meato es el espacio comprendido entre la pared externa o cara externa de un cornete y la pared externa de las fosas nasales. No es, entonces, el espacio comprendido entre dos cornetes. No lo es. ¿Tá? Con ese criterio vamos a tener, por debajo, acá adentro, vamos a tener el meato superior, un meato medio y un meato inferior. ¿Qué importancia tienen estos meatos? A nivel de ellos, se abren una serie de cavidades neumáticas que se conocen en general como senos paranasales. Los senos paranasales son todas esas cavidades neumáticas, por ejemplo, las celdillas etmoidales, el seno maxilar, el seno frontal, todas esas cavidades que tenían los huesos, que había aire, en los cuales circula el aire cuando nosotros respiramos. ¿Sí? Entonces, para poder entrar, qué sé yo, al seno frontal que está acá arriba, para poder entrar tiene que tener un orificio en las fosas nasales que lo lleve. Bueno, ¿dónde desembocan estos orificios? Estos orificios de los senos paranasales desembocan en los meatos. En el meato superior va a desembocar las celdillas etmoidales posteriores. Celdillas etmoidales posteriores. Y va a desembocar un seno que es inconstante, que no está siempre, que es el seno palatino. ¿Sí? Entonces, meato superior, entonces va a desembocar las celdillas etmoidales posteriores y el seno palatino. En el meato medio, vamos a encontrar la desembocadura. Primero, de un conducto que es el infundíbulo, que lo vieron en el etmoides, ¿sí? El infundíbulo es el conducto que comunica o a través del cual desemboca el seno frontal. Entonces, el primer elemento que desemboca en el meato medio es el infundíbulo, o sea, el seno frontal. El segundo elemento que encontramos es el orificio del seno maxilar. El orificio del seno maxilar, o sea, el ostium. Y tercer elemento que desemboca en el meato medio, las celdillas etmoidales anteriores. Entonces, vuelvo a repetir, celdillas etmoidales anteriores, seno maxilar a través del ostium y el seno frontal a través del infundíbulo. ¿Sí? No por detrás del cornete y a la altura del meato medio, hay que nombrarlo como accidente de las fosas nasales, pero no es un elemento que desemboca en las fosas nasales, pero sí por detrás del cornete y del meato, ya saliendo de la zona del cornete, por detrás encontramos entre la lámina vertical del palatino y el cuerpo del fenoides el orificio fenopalatino, que hoy lo mencioné, que comunicaba estas fosas nasales con la fosa pterigomaxilar. Entonces, tres elementos desembocan en el meato medio: seno frontal a través del infundíbulo, seno maxilar a través del ostium y celdillas etmoidales anteriores, y por detrás a la altura del meato medio, pero por detrás del cornete, vamos a encontrar el orificio fenopalatino. ¿Sí? Y por último queda el último meato, el meato inferior, en el cual este meato inferior va a desembocar el conducto lacrimonasal, que viene de la cavidad orbitaria. ¿Sí? El conducto lacrimonasal. Bien, esos son los elementos que nosotros encontramos en la pared externa, los accidentes que encontramos en la pared externa de las fosas nasales. ¿Sí? Muy importante. Una aclaración, porque siempre después se confunden. En algunos libros le dice que en el meato superior desemboca el seno esfenoidal. ¿Sí? El seno esfenoidal no desemboca en la pared externa de fosas nasales, por ende no puede desembocar en un meato, porque los meatos son accidentes de la pared externa de fosas nasales. ¿Sí? De hecho, los orificios, si recuerdan ustedes, el orificio de los senos esfenoidales estaba en la cara anterior del cuerpo del efenoides. Y hoy lo mencionamos, que la cara anterior del cuerpo del efenoides pertenecen al techo de las fosas nasales. Entonces, en realidad, los senos esfenoidales estarían desembocando en el techo de las fosas nasales, ¿sí? Que puede coincidir, o que se puede decir que está
a la altura del meato superior. O sea, está a la altura, pero no está en el meato superior, porque los senos efenoidales están en el techo, en la cara anterior del cuerpo efenoide, y el meato superior está en la pared externa. Entonces, si está en una pared allá arriba, no puede estar en la pared del costado. ¿Está? Entonces, los senos efenoidales no los incluyan desembocando en ningún meato. ¿Sí? Sí, eso lo aclaro porque si no después se confunde. Acá tienen lo que decía yo recién, ven los tres cornetes con sus meatos, con los orificios en boca, los velos frenopalatinos. Bien, bueno, si ya saben que si hay alguna duda me interrumpen, ¿sí? Bien, esto es fosas nasales. Vamos a la cavidad urinaria, que es la otra cavidad que nosotros tenemos como importante. Profe, perdón, una ¿Sí? consulta. Entonces, el meato superior no desemboca en los senos efenoidales, sino que solo están las celdillas etmoideales posteriores y los senos palatinos. Exactamente. Perfecto, Sí, gracias. sí, 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 porque no sé, sea para mí que en algún lado, en algún momento han puesto los senos efenoidales desembocan a la altura, como para medir la altura, pero decir arriba o abajo, a esa altura a que me refiero, a la altura del meato superior. Pero si ustedes observan, los agujeros del seno efenoidal están directamente en la cara anterior del cuerpo del efenoide. Y cuando vemos el techo decimos que la cara anterior y la inferior forman el techo y no la pared externa. Así que eliminen eso, digan eso, celdillas etmoidales posteriores y senos palatinos, que eso va a estar bien, nadie le va a decir que no es así. ¿Está? Bien, ¿alguna otra duda? Yo tengo una. ¿Podrías repetir lo que pasa con el meato ¿Con el meato? superior? A ver, pero repito, no te entiendo bien, por eso repito. Meato superior, celdillas etmoidales posteriores y senos palatinos. Si quieren, como un dato de color, los senos palatinos son inconstantes, a veces están, a veces no. Meato medio, desemboca seno frontal, pero tiene que decir como yo lo estoy diciendo, seno frontal a través del infundíbulo, seno maxilar a través del ostium, y celdillas etmoidales anteriores. Y meato inferior, conducto lacrimonasal. Esos son todos los elementos que desembocan en cada uno de los meatos. Bien, ¿hay alguna otra duda? Bueno, sigamos entonces. Cavidad orbitaria. Vamos a cavidad orbitaria. ¿Cómo le podemos dar una forma a la cavidad orbitaria? Si ustedes miran un cráneo de frente, la cavidad orbitaria es como una especie de forma cónica, ¿sí? Es como un gran cono, donde, a ver, la base del cono sería la abertura externa, ¿sí? La base del cono sería todo esto, y el vértice coincidiría acá, ahí, atrás, ahí, ¿sí? Entonces nosotros podríamos describir en esa especie de cono como cuadrangular, casi una pirámide podría ser como para darle caras, podemos nosotros hablar que tendrá una abertura anterior, que sería la base de esta pirámide, que no es otra cosa que la abertura esta, el recuerdo orbitario, tiene un vértice, se llama una forma de cono, y va a tener 4 paredes, una pared superior o techo, una pared inferior o piso, una pared externa y una pared interna. Repito entonces, les vamos a dar una forma como una forma de pirámide, ¿sí? Si viene redondito, que podría ser más me gusta un cono, pero bueno, para poder dividirlo en partes, vamos a hacerlo más piramidal. Entonces, lo que sería la base de esa pirámide cónica es el recuerdo orbitario, el vértice, 4 paredes, superior, inferior, externa e interna. Y
En este caso, también se puede hablar de 4 bordes. Un borde superoexterno, un borde inferoexterno, superoexterno, inferoexterno, un superinterno y un inferinterno. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo se divide la cavidad orbitaria para su estudio? Una base, un vértice, 4 paredes, superior, inferior, externa e interna, y 4 bordes, superointerno, superoexterno, inferointerno, inferoexterno. Bien. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí vemos una cosa. ¿Cómo estaría formada la base? O sea, es el reborde orbitario. A ver, vamos a ver cómo estaría formado el reborde orbitario. Vamos a ir observando qué parte de qué hueso forma el reborde orbitario. Arranquemos por acá. A ver, vamos a arrancar por acá. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué hueso sería este? Este sería entonces el maxilar superior. ¿Qué parte del maxilar superior? La apófisis ascendente. Entonces este reborde va a estar formado por la apófisis ascendente del maxilar superior, por el cuerpo del maxilar superior, la apófisis ascendente termina acá, apófisis ascendente del maxilar superior, cuerpo del maxilar superior, el borde superior del cuerpo, ¿sí? ¿Este qué hueso es? Es el malar, esto se llama borde, este borde supero o antero superior, Después, ¿qué viene? Viene el frontal. ¿Con qué? Con la apófisis orbitaria externa, reborde orbitario, supraorbitario sería, y apófisis orbitaria externa del frontal. Entonces, repito, ¿cómo está delimitado el orificio, esa base de la cavidad orbitaria, el orificio que tenemos nosotros acá, orbitario, el reborde orbitario, va a estar formado entonces por apófisis ascendente del maxilar superior, cuerpo del maxilar superior, borde antero superior del malar, apófisis orbitaria externa, reborde supraorbitario y apófisis orbitaria interna. ¿Sí? Ese sería entonces todo el reborde orbitario. ¿Qué podemos encontrar acá? Nada, ningún accidente particular, a lo sumo podemos encontrar acá la escotadura o a veces transformada en orificio supraorbitario por donde pasan los vasos y nervios supraorbitarios. Nada raro. ¿Está? ¿Cuál sería, a ver que sí, cuál sería el vértice de esta fosa? Esta es la base. El vértice estaría ya en el fondo. Y allá tenemos, en el fondo de la cavidad orbitaria, vemos esta hendidura, que la hendidura es fenoidal. Hendidura fenoidal. Esta hendidura fenoidal tiene una parte ensanchada y una parte que se va afilando, que lo llama la cola. Es como si fuera como una ceja, la cabeza y la cola. Acá, el vértice de la cavidad orbitaria coincide con la porción más dilatada de la hendidura fenoidal. ¿Sí? El vértice es la porción más dilatada de la hendidura fenoidal. Hendidura que estaría comunicando la cavidad orbitaria con la fosa craneal media. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿ven? Si ven acá, esta es la porción más dilatada y luego se alarga. Esta es la fosa nasal del otro lado. ¿Sí? Bien. Bueno, eso sería entonces la base y el vértice. Vamos al techo. Pared superior o techo de la cavidad orbitaria. Va a estar formada solamente por 2 huesos. Por la cara inferior de la porción orbitaria del frontal. Si recuerdan, o si han leído, el frontal tiene 3 partes. Una frontal, una orbitaria que es horizontal y una temporal. Bueno, la cara inferior de la porción orbitaria del frontal, o carilla orbitaria, algunos lo llaman también. Y en la parte más posterior de esta cara superior va a participar la cara inferior
de las alas menores del efenoides, ¿sí? Entonces, la cara inferior de la carilla orbitaria del frontal y la cara inferior de las alas menores del efenoides. No hay nada más en esta cara con respecto a su constitución. ¿Qué accidentes podemos encontrar? Dos accidentes que existen en el frontal. Si lesionan el frontal, se lo van a acordar. Hay dos fositas en el techo de fosas nasales, de cavidad orbitaria, perdón. Dos fositas. Una hacia la parte externa, que es la fosa lagrimal para la glándula lagrimal, y otra hacia la parte interna, que es la fosita troclear. ¿Sí? Fosita troclear. Es para la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor. Entonces, repito, techo de cavidad orbitaria formado por la cara inferior de la carilla orbitaria del frontal y por la cara inferior del ala menor de efenoides. Y como accidentes vamos a encontrar la fosita lagrimal para la glándula lagrimal y la fosita troclear para la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor. Bien, vamos al piso, ¿sí? El piso de la cavidad orbitaria. Cuando yo miro el piso de cavidad orbitaria voy a ver dos partes. La mayor parte del piso va a estar formado por el hueso maxilar superior. ¿Qué parte? Si recordamos, el maxilar superior en su cuerpo tenía tres caras. Bueno, la cara superior, también llamada cara orbitaria, justamente porque forma parte del piso de la cavidad orbitaria. Entonces, el piso de la cavidad orbitaria o para inferior está formada por la cara superior u orbitaria del maxilar superior, cara superior u orbitaria del maxilar superior, por la apófisis, esta porción del malar, que es la apófisis orbitaria del malar, y aparece en el piso una pequeña porción, esta carilla chiquitita que está acá, que es la apófisis orbitaria del palatino. Entonces, repito, piso de cavidad orbitaria va a estar formada por la cara superior o orbitaria del maxilar superior, la apófisis orbitaria del malar y la apófisis orbitaria del palatino. Esos tres elementos constituyen el piso. ¿Está? ¿Qué accidente vamos a encontrar? Acá en el piso lo que vamos a encontrar va a ser un canal que luego se transforma en conducto, que es el canal y conducto suborbitario, que es el que después sale de la cara por el esclerosis orbitario. Entonces, como accidente encontramos el canal y conducto suborbitario. ¿Qué pasa por ahí? Va a pasar el paquete de arteria y vena, o sea, los vasos suborbitarios, pero el nervio va a ser el nervio maxilar superior. Entonces pasa por el canal y conducto suborbitario, canal y conducto pasa arteria y vena suborbitaria, o sea, vasos suborbitarios y nervio maxilar superior. Bien, con eso tendríamos el piso. Vamos a la pared interna. La pared interna va a estar formada, si vamos de adelante hacia atrás, como primera medida, la apófisis ascendente del maxilar superior, la cara externa del hueso Bunguis, la cara externa de las masas laterales del etmoide, que acá se llamaba hueso plano o lámina papilácea, y por último, una pequeña porción, muy chiquita, de lo que sería la cara lateral del cuerpo del efenoide, una pequeña porción, la más anterior de la cara lateral del cuerpo del efenoide. Entonces, repito, la pared interna de esta
de esta cavidad orbitaria va a estar formada por la cara externa de la apófisis ascendente del maxilar superior, cara externa del unguis, cara externa del hueso plano o lámina papilácea del etmoides, sería la cara externa de la masa lateral, y cara lateral del cuerpo del esfenoides. ¿Sí? Cara lateral del cuerpo del esfenoides. Esos 4 elementos constituyen la pared interna. ¿Qué accidentes voy a encontrar? Acá en esta pared interna voy a encontrar que el unguis tiene una cresta, que también tiene maxilar, que delimita una pequeña zona acanalada, que es el canal lagrimal. Este canal lagrimal, si yo lo sigo hacia abajo, se va a continuar con el conducto lacrimonasal que termina en la fosa nasal. ¿Sí? Entonces, lo único que veo es una pequeña cresta, tanto una en el unguis y otra en el maxilar superior, que se llama cresta lagrimal anterior y posterior, y entre ellas el canal lagrimal. No tengo ningún otro accidente. ¿Sí? Canal lagrimal, donde después va a ir a continuarse hacia abajo con el conducto lacrimonasal. Bien, vamos a la pared externa. A ver si la pared externa. Vamos a la pared externa. La pared externa también va a estar formado por 2 huesitos, nada más. Veo esta superficie en el más posterior, esta carilla. Esta carilla pertenece al ala mayor del esfenoides. Si recordamos, el ala mayor del esfenoides, en su parte exocraneal, tenía 4 carillas. Una de ellas es esta, que obviamente, como forma parte de la cavidad orbitaria, se va a denominar carilla orbitaria del ala mayor del esfenoides. ¿Sí? Entonces, el primer elemento que lo forma es la carilla orbitaria del ala mayor del esfenoides. El segundo elemento que lo forma es la apófisis orbitaria del malar. Entonces, vuelvo a repetir, pared externa de la cavidad orbitaria, constituida por carilla orbitaria del ala mayor del esfenoides y apófisis orbitaria del malar. ¿Queda claro? Bien. Vamos a los bordes. Dijimos que eran 4 bordes. Acá tenemos las fosas nasales, ¿sí? Acá el malar, esta es la pared externa, esta es la pared interna. Fíjense, los bordes van a coincidir en su mayoría con las distintas suturas o articulaciones de los distintos huesos que forman las paredes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener un borde súpero interno, que es este que está en rojo, súpero externo, el que está en amarillo, ínfero interno, que está en turquesa, y este que medio en fucsia, o violáceo, el ínfero externo. Vamos al borde súpero interno. El borde súpero interno va a estar formado, ¿sí?, por la articulación, primero, la articulación frontomaxilar, por la articulación fronto-lagrimal, o sea, unguis y frontal, fronto-lagrimal, la frontoetmoidal, y cuando sigo hacia atrás, me encuentro que en este borde súpero interno terminaría en lo que es el orificio o el agujero óptico. Entonces, repito, el borde súpero interno estará formado por la articulación frontomaxilar, fronto-lagrimal, frontoetmoidal y finaliza en el orificio o el agujero óptico. ¿Sí? Es decir, recordamos, este orificio comunica, ahora vemos la cavidad orbitaria con el endocráneo, con la fosa craneal media. ¿Sí? Con la fosa craneal media.
queda como, ¿qué pasaba por ahí? Pasaba el nervio óptico y la arteria oftálmica. Bien, ese es el borde entonces súpero interno. El borde, si vamos al borde ínfero interno, si terminamos con los dos inferiores, va a ser la articulación entre el maxilar y los huesos de la pared interna. Entonces voy a tener una sutura o una articulación lácrimo-maxilar, etmoideo-maxilar y acá está en el piso una pequeña parte de la apófisis orbitaria palatino, entonces la etmoideo-palatina. Entonces, repito, borde ínfero interno, suturas o articulaciones, lácrimo-maxilar, etmoideo-maxilar, etmoideo-palatina. Vamos al borde superoexterno. El borde superoexterno está formado por la articulación frontoefenoidal y frontomalar. Frontoefenoidal y frontomalar. Y este borde terminaría o coincide con la porción más alargada o con la cola de la hendidura efenoidal. Recuerden que la hendidura efenoidal, ven que tiene esta porción dilatada y esta porción más alargada que la cola. La porción dilatada es el vértice de la cavidad orbitaria. La porción alargada correspondería a lo que es el borde superoexterno. Y simplemente para recordar, por esta hendidura efenoidal, los elementos que pasan por acá van a ser los nervios motor ocular común, motor ocular externo, el nervio nasal, el nervio patético, el nervio lagrimal, el nervio frontal, las venas oftálmicas, un ramito órbito-meningio arterial y la raíz simpática de ganglio ciliar. Raíz simpática de ganglio ciliar. Un montón de cosas pasan por acá. ¿Sí? El hendidura efenoidal estaría comunicando la cavidad orbitaria con la fosa craneal media. Y por último, entonces, nos quedaría acá abajo el borde ínfero externo. El borde ínfero externo va a estar formado casi en su totalidad por lo que es el carilla orbitaria o apófisis, mejor dicho, orbitaria del malar, la apófisis orbitaria del malar, y después todo el borde, después de esa apófisis orbitaria, todo el borde ínfero externo va a estar formado por una hendidura. Una hendidura. Que es la hendidura efenomaxilar. ¿Sí? La hendidura efenomaxilar. Fíjense cómo está integrada esta hendidura efenomaxilar. Por el borde, este borde que es el borde posterior externo de la cara superior orbitaria del maxilar, la cara superior del cuerpo maxilar, el borde posterior externo, por un bordecito de la apófisis orbitaria del palatino y por el borde inferior de la carilla orbitaria del ala mayor del fenoides. Y como dijimos, la apófisis orbitaria malar. Estos elementos forman una hendidura efenomaxilar, que estaría comunicando la cavidad orbitaria con la fosa cigomática y pterigomaxilar. Por esta hendidura efenomaxilar van a pasar los vasos suborbitarios, arteria y vena suborbitaria, el nervio maxilar superior y dos ramitos nerviosos que se llaman ramos orbitarios. Un ramo orbitario es del maxilar superior y el ramo orbitario del nervio esfenopalatino. Ahí está la hendidura efenomaxilar, el hendidura efenoidal que hablábamos hoy.
Bien. ¿Hay alguna duda de cavidad orbitaria? ¿Algo que necesiten? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Podés volver a repetir cómo estaba formado el borde ínfero interno? Sí. Vuelvo para atrás. El interno. Sí, el ínfero interno. Ínfero interno. Bien. Son suturas o articulaciones. Lácrimo-maxilar. Lácrimo-maxilar. Etmoideo maxilar y etmoideo palatino. Gracias. Bien. ¿Quedó claro entonces esto? ¿Hay alguna ¿Puede repetir? Sí, una pregunta. ¿Puede repetir el súpero interno? Vamos para allá. El superinterno es la articulación. La articulación, la sutura. Fronto lagrimal. Fronto. Son tres suturas, fronto maxilar, fronto lagrimal, fronto etmoidal, y termina, ahí en ese borde hay que agregar o incluir al orificio óptico. ¿Está? Hay en este borde, ya que ahora justo lo mencionaron, en este borde hay dos agujeritos chiquititos que son los conductos etmoidales, o agujeros etmoidales, anterior y posterior. ¿Sí? Que se forman en la articulación del frontal y el etmoides acá. Agujero etmoidal anterior y posterior. Pero bueno, el más grande de este borde es, sin duda, el óptico. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿puede ser el ínfero externo? A ver, no te escucho. ¿Cómo? ¿Puede ser el ínfero externo? Sí. ¿Me lo puedes volver a repetir? Ínfero externo. Es apófisis orbitaria. La apófisis orbitaria del malar, apófisis orbitaria del malar, y después la hendidura esfenomaxilar. La hendidura esfenomaxilar. Eso es el borde ínfero externo. No hay otro elemento. ¿Sí? Borde ínfero externo. Profe, Sí. ¿puede decir el vértice de vuelta? Es la porción, el vértice es la porción más dilatada de la hendidura esfenoidal. O sea, esta cosa más redondita acá. El vértice es la porción más dilatada de la hendidura esfenoidal. Consulta. Sí. La hendidura esfenomaxilar conecta cavidad orbitaria con fosa craneal media y ¿qué más? Para. ¿Cuál hendidura me dijiste? Esfenomaxilar. No. A ver, mira. ¿Cómo es? Mira esto. No. No confunda. No confunda. Esta que está acá es la hendidura esfenoidal. La esfenoidal, que se forma entre el ala mayor y el ala menor del esfenoide, la esfenoidal comunica la cavidad orbitaria con la fosa craneal media, o sea, con el endocráneo. La esfenomaxilar, que está acá abajo, que es acá, en el piso, en la unión entre el piso y la pared externa, por eso es el borde ínfero externo, la esfenomaxilar comunica la cavidad orbitaria con las fosas cigomática y pterigomaxilar. ¿Está? Entonces, repito, la esfenomaxilar comunica cavidad orbitaria con fosa cigomática y pterigomaxilar. La esfenoidal comunica cavidad orbitaria con el endocráneo, o sea, con fosa craneal media. ¿Queda claro? Muchas gracias. No, de nada. Profe, una pregunta, volviendo al súpero interno. ¿Los orificios orbitarios internos anterior y posterior, esos van o no van? ¿Cómo? Es lo mismo que los etmoidales anterior y posterior. ¿Se entiende? No. A ver, se llama Jorgito y Cachito, le dicen. ¿Me entendés? Es como si fuera el nombre y el sobrenombre.
Ah, No me dicen cacho, ¿eh? Igual, gracias, pero no me dicen cacho. No, ya sé. Bueno, si te digo el sobrenombre que te pongo yo, no te va a gustar. No, queda entre nosotros, negro. No, a ver, chicos, este es un tema casi estúpido de la anatomía, pero lo tiene. Cuando ustedes estudian el hueso por separado, en el frontal o a veces en el etmoide también, aparecen unos canales que le dicen canales orbitarios internos anterior y posterior. ¿Sí? Canales orbitarios internos anterior y posterior. Que existe dos canales en el etmoides y dos canales en el frontal. Cuando los dos canales se juntan, se forma un conducto. ¿Estamos hasta ahí? O sea, imagínense un caño cortado al medio, a lo largo, tengo dos canaletas, que cuando se juntan forman un conducto. ¿Sí? Tengo medio así. ¿Quién tiene? Tiene un canal el etmoides y un canal el frontal. Cuando se unen, forman un conducto. Esos conductos, en general, cuando ya están articulados, no es muy común que se los llame orbitarios internos anterior y posterior. Es más, lo que más frecuentemente se lo denomina es como conductos, y nosotros acá en la cavidad orbitaria vemos el orificio, porque son la entrada a conductos que van entre cavidad orbitaria y fosas nasales y endocráneo. Se llaman conductos etmoidales anterior y posterior. O sea, es la misma cosa, ¿sí? Es más, sería más simple si lo llamáramos canales etmoidales anterior y posterior y listo, o sea, no. Pero bueno, el canal orbitario interno anterior sería el canal etmoidal anterior, y el orbitario interno posterior, el etmoidal posterior. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? sí, sí, se entiende, pero cuando me pregunten para el examen sobre el superointerno, solo digo lo del tema del frontalagrimal, el maxilar y nada más. ¿O incluye eso del etmoides anterior y posterior? No. Diferencian esto. ¿Cómo está formado? Está formado por esas suturas. Ah. ¿Sí? Ahora, ¿qué encuentro en ese borde? En ese borde encontraría tres orificios, los dos etmoidales, sí, anterior y posterior, y el óptico. Ah, listo. ¿Está? Dale, porque gracias. por eso le digo, a veces para esto tiene como una trampita, digamos, o sea, una esquemita de estudio. Yo lo que le decía al principio, tenemos que saber cada pared, como yo le fui diciendo, qué parte de qué hueso, o en este caso, qué sutura, ¿sí? Cómo está formado. Y después, qué accidente encuentro en esa pared. Por ejemplo, una cosa es que yo te pregunte cómo está formado el piso de la cavidad orbitaria, y otra cosa es que te diga qué accidentes encontrás en el piso de la cavidad orbitaria. Porque el accidente, por ejemplo, es el canal y conductos orbitarios. Pero cómo está formado es qué parte de qué hueso lo forman. Si ustedes tuvieran que describir la pared interna, o la pared inferior, o el borde, tendrían que decir cómo está formado y qué accidente encuentro después. Y generalmente, obviamente, siempre que hay un accidente, sepan para qué sirve. O sea, si es un agujero, para qué pasa, si es una fosita que hay, que se apoya, todo ese tipo de cosas. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, ¿alguna otra duda antes de pasar para dejar la cavidad orbitaria lista? Bien, vamos a la fosa pterigomaxilar. Esta es facilísima de ubicar, pero a su vez también es dificilísima de ubicar. ¿Por qué? Porque el mismo nombre lo dice. Si yo miro por detrás del maxilar superior, miro el maxilar, lo tengo acá, extraño. Si yo miro, lo voy a tener, tiene que ver un lapicito, yo ubico el maxilar, ahí lo ubican, pero ahí, ¿sí? Yo voy a tener que lo voy a ubicar, esperen, ahí, ¿sí? Es un pequeño agujerito. Entre el maxilar y la pterigoide, ubiquen el maxilar y la pterigoide, el pequeño espacio que queda entre el maxilar y la pterigoide, ese agujerito de ahí adentro, eso es la fosa, esa es la fosa pterigomaxilar, ¿sí?
porque se van a cualquier otro lado. El nombre se lo está diciendo. O sea, la fosa comprendida entre la apófisis pterigoides y el maxilar superior, ¿sí? Lo que sería la cara posterior del maxilar superior. Pero métanse, miren, métanse acá adentro, ahí adentro, no acá afuera. O sea, el ala externa de la apófisis pterigoides no es de la fosa pterigomaxilar, ¿queda claro? Es ahí adentro. Acá afuera es otra fosa ya. Entonces, porque a veces lo que no se da es la idea de que es esta zona. ¿Y qué pasa? Para darle una descripción, vamos a decir, si ustedes ven, que acá terminaría como en un vértice, donde se junta la pterigoide con el maxilar, termina como en un vértice. Ahí. Y acá arriba es más ancha. Entonces podemos decir que tiene una forma de pirámide invertida. ¿Sí? Una pirámide cuadrangular. Invertida. Imagínense una pirámide, la damos vuelta con la punta clavada hacia abajo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la fosa pterigomaxilar va a tener una forma de pirámide invertida, pirámide cuadrangular invertida. Si es una pirámide voy a tener, y si está invertida voy a tener un vértice inferior, que es este, un vértice inferior, una base superior, y 4 caras, porque era cuadrangular. Una cara anterior, una cara posterior. Allá adentro, si me meto con el dedo, voy a chocarme. Me choco una pared interna. Y una pared externa que en realidad es virtual, no existe. Porque es lo que estoy viendo, es el agujerito por el cual me meto. ¿Sí? Que forma, como esa alargadita, forma lo que vamos a llamar una hendidura. ¿Sí? Entonces, repito, forma de pirámide cuadrangular invertida, con vértice inferior, base superior, 4 caras, anterior, posterior, interna, externa. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo está formada esta fosa pterigomaxilar. La pared anterior corresponde a la cara posterior del cuerpo del maxilar superior. ¿Sí? También conocido, decíamos que esta zona la llamaban tuberosidad del maxilar. Entonces, pared anterior, cara posterior del cuerpo del maxilar superior o tuberosidad del maxilar. La pared posterior es la cara anterior de la apófisis pterigoides. Cara anterior de la apófisis pterigoides. La pared interna, si ustedes recuerdan, cuando vimos la fosa nasal recién decíamos que estaba la pterigoide y adelante el maxilar y quedaba un espacio y después partícula de palatino. Bueno, justamente mirándolo de este lado ahora, la pared interna de esta fosa va a ser la cara externa de la lámina vertical del palatino. Cara externa de la lámina vertical del palatino. Y la pared externa de la fosa, dijimos que la única pared que es virtual es la hendidura pterigomaxilar. Hendidura pterigomaxilar. Entonces repito las 4 paredes. Pared anterior, cara posterior del cuerpo del maxilar superior, o sea la tuberosidad. Pared posterior, la cara anterior de la apófisis pterigoides. Pared interna es la cara externa de la lámina vertical del palatino. Y la pared externa es virtual, es la hendidura pterigomaxilar. Luego tengo una base superior que va a estar formada por la carilla pterigomaxilar del ala mayor del efenoides, carilla pterigomaxilar del ala mayor del efenoides,
por la apófisis orbitaria del palatino, que justamente tiene una carilla libre para ello, para esta fosa. Vamos a tener, entonces repito, la base carilla pterigomaxilar del ala mayor del efenoides y apófisis orbitaria del palatino. El vértice, que es el inferior, va a estar formado por tres elementos. La tuberosidad del maxilar, la apófisis pterigoides, y entre ellos dos, acá a nivel de la apófisis pterigoides, también articula la apófisis piramidal del palatino. Entonces, el vértice de la fosa pterigomaxilar estaría constituido por la apófisis piramidal del palatino, por la apófisis pterigoides y por la tuberosidad del maxilar. Es un ángulo de tres elementos. Bien, eso serían entonces las paredes. ¿Sí? ¿Qué accidentes vamos a encontrar en estas paredes? Profe, ¿podrá repetir de vuelta ¿Cuál? el vértice? El vértice está constituido por tuberosidad del maxilar, apófisis pterigoides y apófisis piramidal del palatino. Tuberosidad del maxilar, apófisis pterigoides y apófisis piramidal del palatino. ¿Estamos hasta ahí? Gracias. No. Profe, ¿podría repetir la cara externa, la pared externa? Es virtual, se llama hendidura efenomaxilar, es lo que estamos viendo, el agujerito de entrada. Hendidura pterigomaxilar, perdón. Hendidura pterigomaxilar, o sea, lo que tiene que decir la pared externa que es virtual y que está formada por la hendidura pterigomaxilar. Profe, una consulta. Sí, dime. En la base estaba formada por la carilla pterigomaxilar del ala mayor del efenoides Sí. y la apófisis orbitaria del palatino. Perdón, la apófisis orbitaria del palatino. Sí, y el accidente. Todavía no dije nada de los accidentes. Ah, ok, porque tenía algo anotado y no sabía si estaba bien. Sí, no dije todavía, mencioné quién forma cada pared. Ahora voy a ir justamente a los accidentes de cada pared, para que controlen. Listo. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, vamos a los accidentes. Acá lo que vimos es quién lo forma, con lo que yo decía hoy. Vimos quién lo forma. Ahora vamos a ver qué encontramos en cada pared. Porque tienen, esta fosa, al ser tan interna, se comunica con varias cosas. En la pared anterior, que era la tuberosidad, lo que encontrábamos nosotros a este nivel eran los orificios dentarios posteriores. ¿Sí? Entonces, pared anterior, que era la tuberosidad del maxilar, vamos a encontrar orificios dentarios posteriores, para el paso justamente de los vasos y nervios dentarios posteriores, para las piezas molares y premolares. ¿Tá? Orificios dentarios posteriores. En la pared posterior, yendo de afuera hacia adentro, vamos a encontrar tres orificios. El redondo mayor, por donde pasa el nervio maxilar superior y las venas del redondo mayor. El orificio vidiano, paquete vasco nervioso vidiano. Y el orificio pterigopalatino, paquete vasculonervioso pterigopalatino. También el nervio pterigopalatino lo puede encontrar como faringio de Bock, que es lo mismo, pterigopalatino o faringio de Bock, por las dudas, lo ven a un lado. Entonces repito, pared posterior, tres orificios, redondo mayor, vidiano y pterigopalatino. En la pared interna, que era la lámina vertical del palatino, vamos a encontrar ahí, entre la lámina vertical del palatino y el cuerpo del efenoide, se formaba un orificio que era el efenopalatino.
Entonces, pared interna de la fosa pterigomaxilar, vamos a encontrar el orificio esfenopalatino, que comunica la fosa pterigomaxilar con la fosa nasal. Por acá, por el agujero esfenopalatino, van a pasar los vasos esfenopalatinos, o sea, arteria y vena esfenopalatina, los nervios nasales superiores y el nervio nasopalatino. Después, ya tenemos pared anterior, pared posterior, pared interna. La pared externa dijimos que era la hendidura pterigomaxilar, porque era virtual. La hendidura pterigomaxilar comunicaría a esta fosa pterigomaxilar con lo que está acá afuera, que es la fosa cigomática. Entonces, la hendidura pterigomaxilar comunica la fosa, ahí está, la fosa cigomática con la pterigomaxilar. Ahora, si vamos a la base, arriba, la base vamos a encontrar una hendidura que ya la habíamos visto en cavidad orbitaria, la hendidura esfenomaxilar, que yo dije que comunicaba cavidad orbitaria con fosa pterigomaxilar y también con la cigomática, porque como es larga, abarca las dos fosas, va de adentro hacia afuera, y como esta de adentro, la pterigomaxilar, y acá afuera la cigomática, la hendidura esfenomaxilar comunica cavidad orbitaria con cigomática y pterigomaxilar. Entonces, en la base de la fosa pterigomaxilar encontraremos nosotros acá en la base la hendidura esfenomaxilar. Y en el vértice, o sea, acá donde se reunía pterigoides, póncio epidermal palatino y tuberosidad, va a existir uno o varios orificios. Uno más grande, que es el orificio de entrada al conducto palatino posterior, que después sale al paladar. Orificio de entrada al conducto palatino posterior, por donde pasan la arteria palatina superior descendente, la vena palatina posterior y el nervio palatino anterior. ¿Por qué dije uno o varios? Porque a veces, alrededor de ese orificio principal, digamos, del conducto palatino posterior, hay otros orificios pequeños que desembocan más atrás en el paladar, que son los nervios, son los orificios palatinos accesorios, que a veces se originan acá y si no, a veces se desprenden del propio conducto palatino. Entonces, por eso a veces no pueden estar. Entonces, en el vértice de la fosa pterigomaxilar encontramos el orificio de entrada del conducto palatino posterior y los orificios palatinos accesorios. Por los orificios palatinos accesorios pasan los nervios palatinos medio y posterior y las arterias palatinas menores. Bien. ¿Alguna duda? No. Bien, bien. Acá, esto es lo que le mostraba yo, esta es la hendidura esfenomaxilar que decimos hoy, que comunicaba la cavidad orbitaria con la fosa. Acá adentro pterigomaxilar y más afuera es cigomática. Bien. Si no hay ninguna duda de esto, seguimos con fosa cigomática. Profe, ¿podés repetir lo que pasa por el conducto palatino posterior? Por el conducto palatino posterior, arteria palatina superior o descendente, arteria palatina superior o descendente, nervio palatino anterior y vena palatina posterior. Gracias. No, de nada. Bueno, sigamos ahora con la fosa cigomática. Cuando yo quiero estudiar la fosa cigomática, lo primero que tengo que hacer al cráneo es ponerle la mandíbula, porque si no tengo la mandíbula no puedo delimitar la fosa cigomática. ¿Por qué? Pongo así la mandíbula, ¿sí? Porque la fosa cigomática es esto que da acá. ¿Sí? O sea, si yo pongo la mandíbula, va a estar comprendida entre lo que vimos recién, esto,
O sea, la cara externa del ala externa de la posterior y la tuberosidad, esta parte acá, está por fuera de la arteria maxilar, entre esto y cuando articula cara mandíbula, la cara externa de la mandíbula. La cara, perdón, interna de la rama ascendente. Este espacio es la fosa cigomática, ¿sí? Un espacio que podríamos decir nosotros que tiene una forma ligeramente cúbica, podría ser, si tenemos un poquito de imaginación, tendríamos 6 paredes, de las cuales 2 no son reales, ¿bien? O sea, sería esto. Es esto que está acá. Cigomática, ¿sí? Tendría 6 paredes, de las cuales 2 no son reales, son planos imaginarios. ¿Por qué? Porque en el hueso no tiene una verdadera forma de paredes, de tener 6 paredes. Pero después, estas fosas que vemos ahora, estas regiones óseas que vemos ahora, cuando veamos topografía en el segundo cuatrimestre, van a ver que con los tejidos blandos esto se cierra y queda bien cerrada como un estuche cerrado. O sea, que el límite no es óseo, por eso digo ahora que son virtuales, porque el límite no es óseo, sino que es un tejido blando. Entonces, hoy en día son planos imaginarios. ¿Qué paredes tengo? ¿Ven? Sería esto que está acá, esta zona del cráneo. Bueno, y hay que poner la mandíbula para que tenga un límite externo, ¿sí? Bien, ¿qué paredes tengo yo? Voy a tener una pared anterior, una pared posterior, una pared superior, una pared inferior, una pared externa y una pared interna. La pared interna es lo que veíamos recién cuando vimos la arteria maxilar. La pared interna es lo que está por fuera de la arteria maxilar. Quiere decir que la pared interna va a estar formada por parte de la tuberosidad maxilar, por la hendidura arterio-maxilar, por la cara externa del ala externa de la apófisis pterioides. Repito, o sea, tuberosidad del maxilar, hendidura arterio-maxilar y la cara externa del ala externa de la apófisis pterioides. Esa sería entonces la pared interna, que como verán ustedes, el único accidente que tengo es esta hendidura que comunica con arterio-maxilar, no tengo otra cosa. La pared externa, dijimos que teníamos que ponerle nosotros la mandíbula. La pared externa de la fosa no es otra cosa que la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Se acuerdan que ahí encontramos el orificio dentario inferior, la espina de Spix, el canal piloideo, bueno, todos los accidentes de la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula? Vamos a la pared anterior. Cuando voy hacia adelante, acá tengo la tuberosidad del maxilar y la cara posterior del malar. Si me voy hacia adelante, acá tengo la cara posterior del malar y la tuberosidad del maxilar. Eso sería la pared anterior. ¿Qué había acá? Habíamos dicho, en la tuberosidad encontrábamos los orificios dentarios posteriores. Cuando me voy hacia atrás, la pared posterior... ¿Cómo es el último? ¿Cómo es el último que explicaste, el anterior? Ay, me cagaste. Espera, ¿qué dije? Que en la tuberosidad, acá que la cara anterior, dije que estaba la tuberosidad de la cara posterior del malar y que estaban los orificios dentarios posteriores. ¿Eso era? ¿Era eso? ¿Lo que me preguntabas? No, supongo que sí. Profe, Sí. ¿podrá repetir la cara interna, por favor? La cara interna que estamos mirando acá, mira, es la cara externa del ala externa de la apófisis pterioides, cara externa del ala externa de la apófisis pterioides,
La hendidura temporomaxilar y parte de la tuberosidad, un pedacito de la tuberosidad, porque si no, no tengo la hendidura. O sea, la tuberosidad, como es curva, forma tanto parte de la pared interna como de lo que sería la pared anterior junto con el malar. Profe, ¿podés repetir la pared anterior, por favor? Sí, es la tuberosidad del maxilar y la cara posterior del malar. Ahí encontramos en la tuberosidad los orificios dentarios posteriores. ¿Estamos? ¿Queda claro? Bien, sigamos. El tema lo tengo con la pared posterior. ¿Por qué? Porque la pared posterior, porque esta parte de acá adentro estamos hablando nosotros, del otro lado de la rama. La cara posterior no existe una pared ósea. Entonces, la primera pared virtual que tengo, o sea que va a ser un plano imaginario, es la pared posterior. La pared posterior va a ser un plano imaginario que pasa por el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula. Plano imaginario que pasa por el borde posterior o borde parotidio de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Ah? Trazamos un plano, hasta ahí llegaría la fosa, o sea que estaría comprendida desde acá hasta acá. ¿Se entiende? Bien. Esa sería entonces la pared posterior, una de las virtuales. Entonces ya tenemos anterior, posterior, interna y externa. ¿Quedó claro? Nos quedaría una pared superior, que si la miro, es esto. Que no es otra cosa que la carilla cigomática del ala mayor del efenoides. Carilla cigomática del ala mayor del efenoides. Y un pedacito acá del temporal, por delante del cóndilo del temporal, acá está la cavidad linoidea, sí, acá tenemos la cavidad linoidea, este es el cóndilo, y acá este pedacito que integra, que se llama carilla subtemporal. Es la única parte del temporal. Entonces, vuelvo a repetir, el techo de la fosa cigomática está formada por la carilla cigomática del ala mayor del efenoides y la carilla subtemporal del temporal. ¿Qué encuentro en este lugar? ¿Qué encuentro en este techo, en esta pared superior? Principalmente los orificios, ¿sí? El oval y el redondo menor, ¿sí? Agujero oval y redondo menor. Por el oval pasaba el nervio mandibular y las arterias, arteria y vena meningia menor. Por el redondo menor pasa la arteria meningia media y el nervio meningio recurrente. Bien. ¿Queda claro el techo? Y nos queda el piso. Sí. ¿Qué? Lo que pasa por el agujero redondo menor me quedó incompleto. Arteria meningia media y nervio meningio recurrente. Igual no se preocupen, porque si se les escapa algo de lo que yo digo que pasa por los orificios, acuérdense que cuando van a la plataforma, van al Moodle, tienen un Word que le subimos nosotros, que están todos los orificios, así que cualquier cosa, chequenlo ahí, que yo ya lo revisé y lo subimos nosotros, así que no hay problema, está Profe, todo lo que decimos nosotros. Estos orificios del oval, el redondo menor, son parte del techo de la fosa cigomática, ¿cierto? Claro, porque esos orificios, yo dije que el techo de la fosa cigomática, uno de los elementos que lo forma es la carilla cigomática del ala mayor del efenoides, y estos orificios pertenecen a esa carilla cigomática. Y te estaría comunicando la fosa cigomática en exocráneo con la fosa craneal media en endocráneo.
Perfecto, gracias. Bien. Y nos quedaría la última pared, que sería la pared inferior, que también, si yo pongo la mandíbula acá abajo, no hay ningún hueso que cierre. Entonces, es la segunda que yo dije que tenía dos paredes que eran virtuales, que no eran reales. Esa, la pared inferior va a ser un plano imaginario que pasa por la basal de la mandíbula. ¿Sí? Plano imaginario que pasa por la basal de la mandíbula. Esa es la pared inferior. ¿Está? ¿Hay alguna duda de esta cigomática? Si no, ya vamos a las últimas dos que nos quedan, que son cortitas. ¿Estamos bien? Bueno, Sí, vamos a... Sí. De la ¿Cómo? pared externa. ¿Qué Voy pasa? a repetir. La pared externa es la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Listo, perfecto. Así que, o sea, si vos tenés que describir los accidentes, como que te preguntara yo, decime qué accidente hay en la cara interna de la rama ascendente. El agujero del conducto dental inferior, la espina de Spiggs, todas esas cosas que hay ahí. Son todas esas cosas. Gracias. No, de nada. Profe, Sí. yo tenía una duda. En la pared superior está formada por la carilla cigomática del ala mayor del esfenoide y la carilla Subtemporal, que esa pertenece al hueso temporal. Gracias. Si no la ubican, es el pedacito chiquitito de hueso, esperen que voy para atrás. Acá, ubiquen ustedes la cavidad glenoidea, ¿la ven? ¿Se acuerdan que adelante estaba lo que llamaban raíz transversa o cóndilo del temporal? El pedacito de hueso que está por delante de la raíz transversa, eso es la carilla subtemporal. Lo que nosotros estaremos viendo es la carilla cigomática de la mayor del esfenoide, y esta es la carilla subtemporal que pertenece al hueso temporal. Bien, ¿a otra duda? Pasamos a la anteúltima, a la fosa pterigoidea, ¿sí? La fosa pterigoidea es nada más que la cavidad que se forma entre las dos alas de la pterigoides, ¿sí? Esta cavidad. ¿Se acuerdan que la pterigoide tenía una ala interna, una ala externa, y quedaba abierta hacia abajo, y esto lo completaba, lo articulaba acá en este espacio, que era lo que se llamaba escotadura pterigoidea, articulaba la apófisis piramidal del palatino. Bien, entonces, acá queda formada esta fosa. Así que si ustedes tienen que ubicarla, lo único que hace con el cráneo, le dan vuelta acá al cráneo, ¿sí? Dan vuelta al cráneo, y el huequito que tiene atrás la apófisis pterigoides, eso es la fosa pterigoidea. ¿Sí? Eso. Eso que está ahí. ¿Sí? Ese hueco. Este hueco acá. ¿Está? Entonces, vamos a decir, ¿cómo está formada la fosa pterigoidea? Miren, yo lo voy marcando, porque parece un trabalengua. ¿Está? Es la cara externa del ala interna, cara externa del ala interna de la apófisis pterigoides, la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoides. Vuelvo a repetir, cara externa del ala interna de la apófisis pterigoides, cara interna del ala externa, y apófisis piramidal del palatino. Repito. Entonces, ¿cómo está formada la fosa pterigoidea? Cara externa del ala interna de la apófisis pterigoides, cara interna del ala externa, y la apófisis piramidal del palatino. Bien, eso entonces sería la forma en que está constituida. ¿Qué tiene esto? Nada,
tiene una pequeña cresta en la parte superior, y esa cresta delimita una gran cavidad que es la fosa pterigoidea propiamente dicha, y por encima de esa cresta una pequeña fosita que es la fosita navicular o fosita escafoidea. En la fosita navicular o escafoidea se inserta el músculo peristafilino externo. Músculo peristafilino externo. Y en todo el resto de la fosa se va a insertar el músculo pterigoideo interno. Entonces, en la fosa pterigoidea tenemos una cresta que la divide en dos partes. La fosita navicular o escafoidea para el músculo peristafilino externo y la fosa pterigoidea propiamente dicha, que es para el músculo pterigoideo interno. Peristafilino externo y pterigoideo interno. Bien, ¿queda claro esto? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Puedes volver a repetir, profe? ¿Qué? ¿Cómo se llamaban las fosas? La fosita es la fosita navicular o escafoidea. Se inserta el músculo peristafilino externo. Peristafilino externo. Y el resto es la fosa pterigoidea, el resto de la fosa, o fosa pterigoidea propiamente dicha, qué sé yo, que es para el músculo pterigoideo interno. ¿Quedó? Sí, profe. Bien, ¿alguna otra duda? Vamos a la última fosa. A ver, que no es una fosa. Vamos a la última región, que es la bóveda palatina. ¿Está? Cuando miro la bóveda palatina, como están mirando, a ver si se ubican, es el piso de fosas nasales del otro lado. O sea, la cara superior es el piso de fosas nasales y la cara inferior es la bóveda palatina. Por lo tanto, la formación es la misma. ¿Tá? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Primero, ¿cómo está delimitada? ¿Cómo delimito está? Esto es lo que se conoce como bóveda palatina o después lo vamos muchas veces lo vamos a mencionar como paladar duro, porque después por detrás hay una parte del paladar que no tiene hueso y por eso se llama paladar blando o velo del paladar. Esto sería el paladar duro, la bóveda palatina. ¿Cómo va a estar delimitada? Hacia atrás nosotros vemos el borde posterior, vemos que esta bóveda es el borde, atrás el límite es el borde posterior de las láminas horizontales de los palatinos. Borde posterior de las láminas horizontales de los palatinos. Hacia adelante y a los lados queda limitada por la apófisis alveolar del maxilar superior. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuáles son los límites de la bóveda palatina? Hacia atrás, el borde posterior de las láminas horizontales de los palatinos, hacia adelante y a los lados, las apófisis alveolares de ambos maxilares. ¿Quién forma? O sea, ¿cómo está formada? ¿Cuál es la estructura ósea? Lo mismo que en el piso de fosas nasales. Las dos apófisis palatinas de los maxilares superiores y las dos láminas horizontales de los palatinos. ¿Qué parte? En ambos, la cara inferior, porque la superior es el piso de fosas nasales. Entonces, la cara inferior de las dos apófisis palatinas del maxilar superior y la cara inferior de las dos láminas horizontales del palatino. ¿Queda claro? ¿Qué accidentes ahora? Ya sabemos cómo está delimitado, quién la constituye, cuál es la constitución ósea. ¿Qué accidentes encontramos? Si voy de adelante hacia atrás, lo primero que encuentro es el orificio palatino anterior, que acá sería la única diferencia con el piso de fosas nasales, porque si recuerdan, en el piso de fosas nasales, no hay más nada. En el piso de fosas nasales había dos orificios, uno a cada lado del tabique, que era el orificio de entrada del conducto palatino anterior.
y yo les dije que eran dos conductos en las fosas nasales, pero hacía como una Y. Se unen los dos conductos y en el paladar es un solo. ¿Tá? Entonces, el orificio palatino anterior. Acá pasaba los vasos, o sea, arteria y vena, esfenopalatina interna, y el nervio nasopalatino. Si me voy hacia atrás, voy a encontrar los orificios palatinos posteriores, que eran los que recién venían del vértice del arterio maxilar. O sea, si me meto acá, voy a la fosa arterio-maxilar, al vértice. Por detrás de ellos, los orificios palatinos menores, o en realidad palatinos accesorios, mejor dicho, orificios palatinos accesorios, que también hoy los mencionamos en el vértice. Yo dije que podían originarse en el vértice de la fosa arterio-maxilar. Otro accidente que veo, siguiendo el borde posterior, vamos a tener una saliencia en la línea media, en la unión de las dos láminas horizontales de los palatinos, que va a ser la espina nasal posterior. En esa espina nasal posterior se va a insertar la aponeurosis velopalatina, y un músculo que se denomina ácigos de la úvula, ácigos con C y sin H, ácigos, así como suena, ácigos de la úvula, también llamado palatostafilino. Músculo, entonces, aponeurosis velopalatina y músculo ácigos de la úvula o palatostafilino. Bien. ¿Alguna duda de todo esto? Profe, ¿podrá repetir el orificio palatino posterior que hay dentro